Buenas tardes. Vamos a revisar lo que corresponde al método de regresión lineal simple. Básicamente vamos a realizar lo que corresponde al problema número uno que estuvimos viendo en la sesión pasada, con la finalidad, evidentemente, de que tengan quizás más facilidad al seguir el procedimiento correspondiente. Bien, el problema básicamente nos dice que en un laboratorio se quiere investigar la forma en que se relaciona la cantidad de fibra con la pulpa, esto obviamente con la resistencia del producto, específicamente papel. Los datos obtenidos en un estudio experimental se muestran básicamente a continuación. Tenemos 14 datos correspondientes a porcentaje de fibra y lo que corresponde a la resistencia del papel. Ahora bien, tomando en cuenta dicha información, hay que determinar lo siguiente: un diagrama de dispersión, la ecuación de regresión lineal simple mediante el método de mínimos cuadrados, realizar un reporte de análisis de regresión, así como uno de análisis de varianza o ANOVA. Asimismo, la comprobación de lo que corresponde a las hipótesis nulas, tanto para el coeficiente de lo que corresponde a la pendiente como el de la intersección. El primero básicamente para identificar si existe o no una relación lineal significativa entre lo que corresponde a las variables X y Y. Y el segundo en tanto cuanto si el punto de corte de la línea recta pasa por el origen. Asimismo, determinar los coeficientes de determinación, determinación ajustada y correlación. Realizar una estimación, así como la predicción futura del intervalo de confianza, el 95%, para una respuesta media del porcentaje de fibra equivalente a 12. Bien, de acuerdo a ello, generamos primero lo que corresponde al diagrama de dispersión, de tal manera que necesitamos evidentemente los 14 datos de lo que corresponde a los porcentajes de fibra junto con la resistencia correspondiente. Sin embargo, lo más importante en este primer supuesto es identificar cuál de estas dos variables corresponde a la variable dependiente y cuál a la independiente, es decir, X y Y. En primer lugar, tal como pueden ver, evidentemente lo que corresponde al porcentaje de fibra, dado que lo que se pretende investigar o determinar es que si existe alguna relación causal, evidentemente, entre estas dos variables, pero con la finalidad de que se incremente lo que corresponde a la resistencia del papel. Si tal es el enfoque o la finalidad, se toma en cuenta que el resultado correspondería exclusivamente a la resistencia, eso haciéndola, convirtiéndola en la variable dependiente, de tal forma que el porcentaje de fibra, en este caso, se convertiría en la variable independiente, es decir, X, de tal manera que podemos tener ya claridad sobre cuáles son las variables dependiente e independiente dentro de nuestro modelo. Una vez realizado esto, evidentemente, tendríamos que generar mediante un plano cartesiano, donde tendríamos en el eje X lo que corresponde al porcentaje de fibra, con una escala desde 4 a 30, y lo que corresponde al eje Y, básicamente tendríamos la resistencia. Si se dan cuenta, en esta primera escala tenemos desde 0 hasta 200, básicamente ubicando los puntos del XY, 4, 134, 6, 145 y así subsecuentemente hasta llegar a 30, 183. Sin embargo, en esta escala, tal como pueden ver, es excesiva dada evidentemente la magnitud de dichas cifras. Tomando en cuenta esto, se puede ajustar esta gráfica con la finalidad, evidentemente, de que tengamos un foco directamente sobre lo que es de interés para nosotros. Si se dan cuenta, básicamente a partir de lo que corresponde al número 120 sobre la escala de Y, podríamos básicamente circunscribir nuestra información a efecto de que tengamos más claridad y una visión mucho más focalizada al respecto. Si lo hacemos, básicamente tendríamos la siguiente visibilidad. Aquí ya es mucho más claro. Y ahora, obviamente, la finalidad de un diagrama de dispersión es identificar, evidentemente, si los puntos entre sí, en este caso, que son básicamente correspondientes a las dos variables XY, es decir, el porcentaje de fibra y de resistencia, tienen, digamos, alguna función de tipo lineal que permite establecer, en este caso, lo que corresponde a dicha correlación. Si trazáramos una recta sobre estos puntos de tal forma que nos permitiera verificar de tal manera lo que corresponde a dicha relación, se pudiera ver de esta manera. Evidentemente, pudiéramos generar de forma arbitraria una gran cantidad de líneas posibles que pudieran, digamos, tener una pendiente similar a la que muestran estos puntos dentro del diagrama de dispersión. Sin embargo, al final, cuando generemos lo que corresponde a la ecuación lineal, tendríamos ya claridad de cuál es la línea que más se ajusta a estos puntos en específico. Con esto, básicamente, estaríamos cerrando este primer punto que nos solicitaba lo que corresponde al diagrama de dispersión.
Ahora bien, el segundo punto nos pedía generar una ecuación de regresión lineal simple mediante el método de mínimos cuadrados. En este caso, la ecuación estaría determinada de la siguiente manera. Básicamente, si se dan cuenta, tenemos dos coeficientes de regresión, B0 y B1, que son estimaciones, obviamente, que tenemos que obtener de los datos que se nos proporcionaron, y estaría uno en función, obviamente, de lo que corresponde a la intersección, es decir, B0, y el otro en función de lo que corresponde a la variable X, es decir, la independiente, y sería básicamente una pendiente como tal, valga la redundancia. Ahora bien, esta función va a depender de estos dos coeficientes y cada uno de los mismos se va a generar a través de las siguientes fórmulas. En este caso, B0 va a depender de lo que corresponde a la relación de la media de Y con respecto a la diferencia que va a tener la multiplicación del coeficiente B1 contra la media de X. A su vez, lo que corresponde al coeficiente B1 estaría dependiendo de lo que sería una sumatoria de XY sobre la sumatoria de XX. Estas sumatorias obviamente dependerían de la combinación determinada por los puntos originales dentro de la matriz que se nos proporciona. Ahora bien, a su vez, cada uno de los mismos estaría dependiendo de la siguiente fórmula. La sumatoria de XY básicamente sería la sumatoria de lo que corresponde a la multiplicación de las diferencias de los puntos XY contra su promedio, así como de los puntos YY contra su promedio. En cuanto a la sumatoria XX, dependería exclusivamente de la diferencia de los valores XY contra la media de dicha variable y evidentemente estas diferencias serían elevadas al cuadrado. A su vez, lo que corresponde propiamente al coeficiente B0 dependería exclusivamente de lo que corresponde en este caso al promedio de las variables y. En este caso, a su vez, dependería también de lo que corresponde en este supuesto al promedio de las variables xy. A su vez, si se dan cuenta, tendríamos básicamente dentro de la fórmula para determinar el coeficiente de B0 lo que corresponde al coeficiente B1. Tendríamos que obtener en primer término lo que corresponde a dicho coeficiente antes de poder generar el B0. Ahora bien, una vez que tenemos ya básicamente estos datos y las fórmulas precisas para poder determinar lo que corresponde a dichos coeficientes, tendríamos en primer lugar que determinar las sumatorias de XY y XX. En este caso, obviamente, también tendríamos que determinar los promedios de las variables XY y YY. En este caso, numeramos nuestra tabla o matriz. En este caso, podemos observar nuevamente que tenemos 14 datos. Ese sería básicamente el tamaño de n. Una vez hecho esto, podríamos también ir determinando lo que corresponde propiamente a los apartados de las sumatorias correspondientes y asimismo las sumatorias de lo que corresponde en este caso a las variables de forma individual. En primer lugar, nuestras sumatorias de lo que corresponde en este caso a los promedios de X y de Y, las sumatorias nos estarían dando 238 para X y 2216 para Y. De tal manera que el promedio correspondiente a la variable X sería básicamente de 17 y a su vez el promedio de la variable Y sería equivalente a 158.30. Una vez determinado esto, podríamos continuar con lo que corresponde a las sumatorias XY y XX. Para hacerlo, obviamente, hay que aumentar el tamaño de nuestra matriz para incluir las variables XY y XX. En este caso, la variable XY va a depender de lo que corresponde a la multiplicación de las diferencias de las variables XY contra su promedio. Asimismo, lo que corresponde, una vez obtenida este resultado, a la multiplicación contra la diferencia de la variable y contra su promedio. Una vez realizado esto, evidentemente tendríamos que ir sacando de forma individual estas combinaciones. En este primer caso, obviamente tendríamos 4 menos 17, por lo que resulta de 134 menos 158.3, dándonos 315.9, y tendríamos que hacer básicamente estas diferencias con cada una de las secuencias de nuestros registros en las combinaciones 6, 145, 842, hasta 30, 183, obviamente contra sus promedios respectivos. De tal forma que podríamos ir llenando básicamente nuestra columna hasta tener las 14 cifras correspondientes a dicha numeración, que cerraría básicamente en 321.10.
Se realizaría la sumatoria de esta primer columna, dándonos básicamente 1478, que correspondería básicamente a lo que es la sumatoria XY. Asimismo, continuaríamos con lo que corresponde a las XX, en donde podemos ver que básicamente es el cuadrado de la diferencia de lo que corresponde en este caso a nuestras variables XY, una por una, contra el promedio elevado al cuadrado. De igual forma que lo hicimos con la sumatoria de XY, estaríamos haciendo también 4 menos 17 elevado al cuadrado, 6 menos 17 elevado al cuadrado, hasta llegar básicamente a 30 menos 17 elevado al cuadrado, pasando desde un resultado de 169 hasta llegar de nueva cuenta a 169, de tal manera que también al final de generar nuestras 14 cifras, podamos generar la sumatoria respectiva a XX, quedándonos 910, que es el resultado que estamos buscando para poder continuar con la obtención de lo que corresponde a nuestros coeficientes. Una vez que tenemos estas cifras, tal como podemos ver, podemos ir obteniendo lo que corresponde al coeficiente B1, que depende básicamente de la división de nuestra sumatoria de XY y la de XX. Básicamente es 910 sobre 1478, nos daría un resultado de 1.62, que corresponde a la pendiente de nuestra ecuación lineal. Ahora, una vez que tenemos ya básicamente este coeficiente, ya tenemos las cifras correspondientes a lo requerido para determinar el coeficiente de intersección o B0. Dado que tenemos el promedio de Y, 158.3, nuestro coeficiente B1, 1.62, y el promedio de X, que es básicamente 17. Una vez que combinamos estas cifras, obviamente el resultado que nos da es de 130.76, con lo cual estaríamos teniendo la intersección de nuestra ecuación lineal. De tal manera que cuando generamos nuestra ecuación, básicamente estaríamos teniendo que sería igual a 138.70 más 1.62 de X. Con esto básicamente estaríamos teniendo el resultado de del segundo requerimiento de nuestro problema. Sería básicamente una estimación de Y igual a 130.76 más 1.62 de X. La tercer y el cuarto requerimiento nos pide o nos solicita un reporte de análisis de regresión, así como uno de ANOVA o análisis de varianza. Hay que tomar en cuenta que lo que corresponde al reporte de regresión básicamente va a depender de la tabla que estuvimos revisando en la clase correspondiente, en donde los parámetros intersección y pendiente básicamente corresponden a los coeficientes B0 y B1, y una vez determinados, que ya lo hicimos previamente, obteniendo 1.62 y 130.76, necesitamos obviamente generar lo que corresponde a sus errores estándar, así como los estadísticos, que si se dan cuenta básicamente corresponde en dividir el coeficiente correspondiente entre su error estándar para poder determinar en base a un estadístico de prueba TD-Student si al momento de comparar contra el estadístico en valor crítico de TD-Student es significativo o no. Como primer punto, tendríamos obviamente que obtener lo que corresponde a estos errores estándar. Sin embargo, obviamente se tiene que obtener, como lo comentamos en la clase, los cuadrados medios del error. Estos, como podemos ver, básicamente van a depender del reporte de ANOVA en la suma de cuadrados. Antes de eso, vamos a simplificar un poco las fórmulas de lo que corresponde al estadístico, en este caso de nuestro reporte de regresión. Tal como podemos ver, básicamente consiste en la división de nuestro coeficiente, que es nuestra estimación tanto de B0 y de B1, sobre lo que corresponde obviamente a nuestro error estándar. Para efecto de simplificar esto y que no se vea evidentemente y de forma exagerada muy grande nuestra fórmula, podríamos tener lo siguiente. Básicamente se simplificaría en tal sentido que tendríamos nuestro coeficiente de regresión sobre el error estándar directamente. Es decir, una vez que tengamos ya nuestros errores estándar numéricamente generados, podríamos básicamente dividir la estimación entre su error estándar y obtener el estadístico correspondiente. De igual forma, para B1, la estimación de dicha cifra entre su error estándar y obtener lo que corresponde al estadístico correspondiente. Una vez realizada esta simplificación, podemos verlo de esta manera, que es un poco más sencillo, al menos para poder visualizar en cuanto al estadístico. Podemos visualizar asimismo lo que corresponde a nuestro reporte de ANOVA y podemos ver que obviamente dentro de lo que es nuestro error estándar, tenemos un cuadrado medio del error que evidentemente vamos a poder obtener directamente de los cuadrados medios del reporte de ANOVA. Este cuadrado medio del error lo requerimos obviamente para poder obtener este dato de error estándar dentro de nuestro reporte de regresión, por lo cual sería recomendable
en algunos casos, obviamente, obtener primero el ANOVA, al menos para una vez generado, generar, obviamente, valga la redundancia, nuestro reporte de regresión. Entonces, vamos a obtener, a diferencia de la sesión pasada, primero nuestro reporte de ANOVA para obtener, obviamente, el cuadrado medio, que se obtiene básicamente de nuestra suma de cuadrados del error, para una vez generado y posterior al mismo, generar nuestro reporte de regresión. De tal manera que vamos a obtener primero nuestro reporte de ANOVA. El reporte de ANOVA depende básicamente de suma de cuadrados en primer término, y estas sumas de cuadrados serían de la regresión, del error y obviamente la total. Aquí, iniciando nuestra suma de cuadrados del error, de la regresión, perdón, básicamente va a depender de la multiplicación del coeficiente de la pendiente, que es en este caso B1, por la multiplicación de la sumatoria de XY. Estas dos cifras, si se dan cuenta, ya las tenemos generadas. Entonces podríamos recordar que la primera básicamente dependía de la cifra de 1478 y en cuanto al coeficiente valía 1.62, de tal forma que la multiplicación para nuestra suma de cuadrados de la regresión sería de 1.62 por 1478, quedándonos básicamente 2394.36, que corresponde a la suma de cuadrados de la regresión. Generado esto, podemos continuar con la suma de cuadrados del error. Sin embargo, aquí va a haber una cifra que tenemos pendiente de generar, que sería la sumatoria YY. En este caso, esta sumatoria va a depender de lo que corresponde a la siguiente fórmula, que es una sumatoria del cuadrado de las diferencias de los valores YI menos lo que corresponde a su propia media. Esta sumatoria de YY es básicamente igual a la suma de cuadrados total, que es la que estamos buscando para nuestro reporte de ANOVA. Bien, para obtener este dato tenemos que volver a nuestra matriz original con la finalidad, obviamente, de obtener la cifra del cuadrado de estas diferencias unitarias y luego hacer la sumatoria correspondiente. Una vez que regresamos a nuestra matriz original, podemos ver que lo que necesitamos primero es incluir una columna adicional para ir sacando estas diferencias cuadráticas de lo que corresponde a nuestro matriz de datos. En este caso serían las variables y contra su promedio y elevándose el resultado correspondiente al cuadrado, es decir, 134 menos 158.3 elevado al cuadrado, 145 menos 158 elevado al cuadrado, y así subsecuentemente hasta llegar a 183 menos 158.3 elevado al cuadrado. De tal forma que iremos obteniendo las cifras una por una e irlas llenando en nuestra matriz correspondiente. Esto obviamente si se hace de forma manual, dado que es la intención de este ejercicio en primer lugar. Después iremos viendo el software estadístico que nos va a permitir obtenerlo básicamente con una selección de opciones. Una vez generada el cálculo de cada una de las combinaciones de estas diferencias, entonces vamos a llenar nuestra matriz y obtener la sumatoria correspondiente, que correspondería a 2.581, que es la cifra que nos está haciendo falta para nuestro reporte de ANOVA. Regresamos con dicha cifra al mismo y podemos ver básicamente que podemos de una vez, evidentemente antes de generar la suma de cuadrados del error, de poder completar lo que corresponde a nuestra suma de cuadrados total, que corresponde también a la sumatoria YY, que es igual a 2.581. Una vez que tenemos esta cifra, también podemos hacer la sustitución dentro de la fórmula de lo que corresponde a la sumatoria de cuadrados del error, y sería básicamente 2.581, que vale sumatoria de YY, menos lo que corresponde a nuestro coeficiente dependiente de 1.62 multiplicado por lo que es sumatoria XY de 1478, que nos daría un resultado de 186.64 para poder llenar el apartado respectivo dentro de nuestra sumatoria de cuadrados. Hacemos esa sustitución y continuamos. Básicamente nuestros grados de libertad van a depender de lo que corresponde al tamaño de n, exceptuando nuestra sumatoria de cuadrados de la regresión, donde nuestros grados de libertad son exclusivamente igual a la unidad. En el caso del error y del total, tendríamos n-2 y n-1, recordando que n vale 14, y tendríamos básicamente 14-2 y 14-1, que nos darían en este caso 12 y 13 grados de libertad respectivamente. Una vez obtenidas nuestras sumatorias de cuadrados y nuestros grados de libertad, podemos obtener los cuadrados medios, donde si ustedes se percatan, básicamente consiste en dividir para obtener esos cuadrados medios de la regresión, del error y del total, de dividir el resultado de la suma de cuadrados de cada uno de los elementos entre los grados de libertad de ese mismo elemento. Es decir,
2394.36 entre 1, 186.64 entre 12 y 2581 entre 13. En este caso, cuando obtenemos la primera cifra, pues solamente nada más hacemos la sustitución. Como se divide entre la unidad, no hay mayor problema. En el caso del cuadrado medio del error, ocurre exactamente lo mismo. Se divide la suma de cuadrados del error directamente entre sus grados de libertad, que en este caso son 12, y se obtiene el resultado correspondiente a dicha cifra. Se hace la sustitución dentro del reporte y se continúa con el cuadrado medio final, que es el del total, básicamente 2581 entre los grados de libertad, 13, y nos daría el resultado final de los cuadrados medios. Una vez que obtenemos los cuadrados medios, podemos continuar con lo que corresponde a la estimación de nuestro estadístico de prueba, en este caso determinado por f de Fisher. Aquí básicamente consiste, tal como pueden observar, en dividir nuestro cuadrado medio de la regresión entre el cuadrado medio del error, es decir, 2394.36 entre 15.55. Lo hacemos y nos da básicamente una cifra de 153.98. Esta cifra es importante dado que la vamos a comparar contra el valor crítico, que va a depender de lo que es f de alfa de n-2, y evidentemente si esta cifra es mayor que el valor crítico, estaríamos determinando básicamente que es significativo el modelo de regresión. En el supuesto de que fuera el caso opuesto, es decir, menor que dicha variable, significaría que nuestro modelo de regresión no es significativo. Una vez que tenemos en cuenta esto, hay que determinar obviamente lo que corresponde a ese valor crítico, de que depende básicamente de f de alfa con n-2 grados de libertad. Hay que tomar en cuenta que para la lectura de nuestro reporte y tomando en cuenta que el ejercicio nos solicitaba para la estimación y predicción del valor de nuestro cálculo de un 95% de confianza, eso nos diría que tenemos básicamente un 5% en el nivel de significancia. Entonces, estaríamos buscando en la tabla de F de Fisher, pero para obtener necesitamos básicamente utilizar la tabla F. Y para obtener ese dato necesitamos leer en la tabla F mediante la identificación de los grados de libertad del numerador y del denominador. Si ustedes se remiten a su tabla, que ahorita voy a ponerlo también en pantalla, básicamente necesitamos determinar los grados de libertad, tanto de numerador como denominador, para poder ubicar por intersección el valor que le corresponde a nuestro valor crítico. Ahora bien, este valor crítico va a depender de lo que corresponde evidentemente al estadístico de prueba y cómo se obtuvo básicamente. Recuerden que el estadístico de prueba tiene una composición determinada básicamente por la división del cuadrado medio de regresión entre el cuadrado medio del error, de tal forma que el cuadrado medio de regresión, que depende a su vez de la sumatoria de cuadrados de regresión, tiene grados de libertad 1. Este primero, evidentemente, corresponde a los grados de libertad del numerador. A su vez, el denominador es básicamente el cuadrado medio del error, que se genera básicamente con la sumatoria de cuadrados del error y que tiene en sí mismo 12 grados de libertad. Es decir, vamos a obtener en este caso 12 para nuestro grado de libertad del denominador. Es decir, lo que tenemos que identificar es que derivado de que el estadístico de prueba al momento de generarse dependía de grados de libertad en el numerador de 1 y de grados de libertad en el denominador de 12, son los dos datos que nos van a permitir hacer la lectura en lo que corresponde a la tabla F. Recuerden, es numerador 1 y denominador 12 para obtener nuestro valor crítico, 1,12. Nos remitimos directamente a la tabla de F y podemos ver que obviamente en lo que corresponde al encabezado de columnas nos pide grados de libertad en el numerador. Recuerden básicamente que tenemos ahí la numeración 1. Y lo que corresponde a los encabezados de fila nos pide básicamente grados de libertad del denominador. Grados de libertad numerador y denominador. Recordando que tenemos 1,12, básicamente la intersección sería, que hacemos un zoom, en la ubicación de la columna 1 y la fila número 12. Es decir, la intersección básicamente de columna y fila nos estaría dando básicamente el número para el valor crítico que necesitamos o requerimos, que para este caso sería equivalente a 4.75, que es el número o cifra contra el cual vamos a comparar nuestro estadístico de prueba. Regresamos con ese valor y básicamente podemos ver que el estadístico de prueba, que es de 153.98, evidentemente es mayor a 4.75, por lo cual puede considerarse que la decisión es significativa, es decir, nuestro modelo de regresión
tiene básicamente o muestra una relación causal entre las variables. Con esta conclusión del reporte de ANOVA, podemos continuar con lo que corresponde al llenado de nuestro reporte de regresión. Ya que podemos verlo en pantalla, básicamente la cifra que más nos interesa de aquí para el reporte de regresión sería el cuadrado medio del error para poder determinar el error estándar. Ese cuadrado medio del error corresponde básicamente a 15.55. Bien, vamos a resolver nuestro reporte de regresión, recordando que tenemos intersección y pendiente para los coeficientes B0 y B1. Estas dos cifras ya las tenemos, incluyendo obviamente el cuadrado medio del error y lo que corresponde a la sumatoria XX junto con lo que es el promedio de los valores X. Los podemos tomar y poner en pantalla, obviamente ya los hemos calculado previamente, y con ello empezar a resolver lo que corresponde a este reporte. En primer lugar, podemos hacer básicamente la sustitución de lo que corresponde a los coeficientes, que ya podemos recordar, B0 valía 130.76 y B1 1.62. Y con ello empezar con la determinación de los errores estándar. En primer lugar, con el que corresponde a B0, que es básicamente la raíz cuadrática de la multiplicación del cuadrado medio del error, por lo que corresponde a la sumatoria de 1 sobre n más lo que sería la media cuadrática sobre la sumatoria de XX. Hacemos la sustitución, obviamente, de estas variables con los valores que ya calculamos previamente y tenemos básicamente los siguientes datos. Resolviendo básicamente esta operación, estaríamos teniendo lo que corresponde a un error estándar para la intersección o B0 de 2.46. Hacemos lo mismo para el error estándar de B1 y pues básicamente consiste en la raíz cuadrática del cuadrado medio del error sobre la sumatoria de XX. En este caso, quedaría básicamente un resultado de 0.13 para nuestro error estándar. Una vez generados los dos errores estándar, realmente sencillo la determinación del estadístico, porque básicamente consiste en dividir la estimación sobre su error estándar, es decir, 130.76 entre 2.46 y 1.62 entre 0.13. Hacemos lo propio y nos estaría dando para el primer estadístico de la intercepción 53.15 y para la pendiente de 12.46. Estas dos cifras necesitamos también a su vez compararlas con lo que corresponde a su valor crítico. Este valor crítico también está determinado por la T de student con un alfa sobre 2 y n-2 grados de libertad. Recordando obviamente que tendríamos que obtener esta cifra directamente de la tabla T de student y tomando en cuenta que esta T de student está determinada por el nivel de significancia sobre 2 con n-2 grados de libertad. El nivel de confianza recordamos que es básicamente del 95% y tomando en cuenta que lo que corresponde a nuestro alfa básicamente es igual a 1 menos ese nivel de confianza, tendríamos que es de 0.05. ¿Qué significaría eso? Una T de student de 0.05 sobre 2 con 14 menos 2 grados de libertad, dado que tenemos 14 datos originales en nuestra matriz proporcionada. Una vez que podemos identificar esto, estaríamos buscando básicamente una T de student equivalente a probabilidad de una de las colas de 0.025 con grados de libertad 12. Nos remitimos directamente a nuestra tabla T de student y podemos ver que lo que corresponde a nuestros encabezados de columna dependen básicamente de la probabilidad de la cola. Ya vimos que es equivalente a 0.025 y que en cuanto a los grados de libertad, que básicamente son los encabezados de fila, corresponde al valor 12. Es decir, básicamente tendríamos intersección 0.025 para la probabilidad contra grados de libertad 12. Es decir, si hacemos un zoom, básicamente estaría en lo que es 12,025 para el valor T de student de 2.179 que corresponde al valor crítico contra el cual vamos a comparar nuestra fórmula. Podemos hacer la comparación para los dos estadísticos de 53.15 y 12.46, recordando que son valores absolutos. En ambos casos son mayores o superiores a 2.179. Es decir, existencia significativa en los coeficientes. De tal manera que podemos ya contestar los puntos 5 y 6, la comprobación de nuestras hipótesis. En el caso de H0, para ambos casos, podemos ver que dado que nuestro estadístico de prueba es superior al valor crítico, se rechazan ambas hipótesis nula, aceptando las hipótesis alternativas y podemos observar que para el caso del coeficiente B1, que es lo que corresponde en este caso a nuestra pendiente, que es diferente de 0,
existiría una relación lineal significativa entre las variables, es decir, existe una relación causal. Y para lo que corresponde a la intersección, que también es diferente de cero, el punto de corte de la línea recta no pasaría por el origen. De esta forma responderíamos estos datos. Asimismo, y dado que nuestro valor de estadístico de prueba de F, que también es superior al valor crítico, se puede tomar en cuenta que el modelo de regresión también es significativo, es decir, funciona para la relación causal que se detectó. Sin embargo, aunque ya detectamos que existe evidentemente una relación causal y que ambas variables están correlacionadas, no sabemos cuánto o cuál es su intensidad y para ello necesitamos de determinar la calidad del ajuste en regresión, es decir, calcular los coeficientes de determinación, determinación ajustado y lo que corresponde al coeficiente de correlación. Esto con la finalidad de verificar que si bien ya sabemos que existe una relación causal entre las variables, ¿cuál es la intensidad de nuestro modelo? Es decir, con cuánta intensidad en el caso del coeficiente de correlación, tiene correlación estas dos variables. Y obviamente los coeficientes de determinación para identificar básicamente cuánta variabilidad es explicada por el modelo de regresión. Vamos a calcularlo. El primero, que es nuestro coeficiente de determinación, básicamente es la división de nuestra variabilidad explicada por el modelo, que es la sumatoria de cuadrados de la regresión entre la variabilidad total. Recordamos solamente que sería básicamente las cifras de 2.394.36 y 2.581. Generamos la división y obtenemos una cifra de 0.9277. Quiere decir básicamente el 92.77%. Este 92.77% corresponde o se puede concluir a que la variabilidad que puede explicar el modelo básicamente es del 92.77%. Solamente la diferencia, que es poco menos de lo que corresponde al 8%, no puede ser explicada y se debe a algunas otras casuísticas que están contempladas básicamente dentro del error aleatorio. Una vez que generamos esto, generamos el coeficiente de determinación ajustado, que sería equivalente a 1 menos el cuadrado medio del error entre el cuadrado medio del total, que sería 1 menos 15.55 sobre 198.53. Son cifras que ya tenemos previamente en nuestro reporte de regresión. Generamos el cálculo y básicamente nos da 0.9217, es decir, 92.17%. Este 92.17% en los casos de predicción, mientras sea superior al 70% o a 0.0 o a 0.7, perdón, básicamente tendría adecuación para explicar el modelo. Por último, generaríamos nuestro coeficiente de correlación, que es básicamente, si se dan cuenta, la forma más sencilla de sacarlo es la raíz cuadrática de nuestro coeficiente de determinación, que es de 0.9277. Lo obtenemos y nos dice básicamente que tenemos el 96.32% de correlación. En este caso, obviamente, es una correlación directamente proporcional entre las dos variables, con lo cual podemos determinar que el modelo tiene una calidad de ajuste en cuanto a regresión muy adecuada. Se explica básicamente el 92% de lo que corresponde a la variabilidad por el modelo. Entonces, es muy positivo. Asimismo, la correlación que existe entre las variables es muy fuerte, del 96.32%. Ahora bien, básicamente hasta aquí nos quedamos en lo que corresponde a la resolución del ejercicio. Si bien hay temas pendientes que tendríamos que ver en la siguiente sesión, tal como la determinación de lo que corresponde al error de estimación y algunos otros datos para estimación y predicción por intervalo, básicamente nos estaríamos quedando hasta este punto de la determinación de los coeficientes para la calidad del ajuste de regresión y con esta información ustedes pueden resolver básicamente la tarea que se dejó, que consiste en los problemas 3 y 4, para que puedan continuar con sus actividades. Recuerden responder esos problemas básicamente con lo que vimos hasta este punto y tomando en cuenta lo que se les pide en dichos problemas. Si hay algo adicional, eso se va a resolver a posteriori cuando veamos los puntos que quedan pendientes básicamente en nuestro temario. Entonces, con esto estaríamos básicamente resolviendo hasta el momento lo que corresponde al problema número 1 y nos estaríamos viendo el próximo fin de semana. Cuídense mucho, un fuerte abrazo, pásensela muy bien. Hasta luego.